del Señor. Que cada día el Señor nos ayude a seguirle fieles en su camino, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Nos caracterice la fidelidad al Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que el Señor nos ilumine por su buen Espíritu Santo y nos ayude a entender, a comprender, a recibir, a atesorar y a vivir su bendita y gloriosa palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que ha sido nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador, libertador. El Dios que se complace y se deleita en enseñar a sus hijos el camino de la vida eterna, el camino de la salvación. El Dios que envió a su Hijo a revelarnos toda plenitud, toda gracia, toda bondad, toda misericordia, toda justicia. Oh Señor, gracias. Gracias, Divino Maestro, por estar en medio de nosotros, porque eres tú quien nos guías a través del Espíritu Santo a entender y comprender las cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron en el corazón del hombre, pero son las que Dios preparó para los que le aman, Señor. Háblanos en esta mañana, edifica tu iglesia en esta mañana, santifica tu iglesia con tu palabra de vida, y permítenos, Señor, con tu ayuda, llevar fruto abundante para la gloria del Señor y nuestra edificación en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Capítulo 3, versículo 13 al 15, ya vamos allí. Dice así la Escritura, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Mi hijo me decía: papi, ¿cuándo vamos a salir de Nicodemo? Él me hacía esa pregunta. Me parecía que estábamos ya mucho tiempo en Nicodemo. Y sí, es verdad, llevamos tiempo en Nicodemo. ¿Sabe por qué? Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido Nicodemos. Creemos que merecemos el reino de los cielos por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras, por nuestra propia religiosidad. Creemos que merecemos el reino, entrar al reino de Dios. Pero no es así. Por eso Nicodemo, nosotros vemos representados en él, cada uno de nosotros. Yo creo que en esta enseñanza ha reconocido que todos iniciamos por ahí religiosamente. Pero Dios, como lo decía hace 8 días, Dios tiene que desnudar a Nicodemo y hacerle ver que todo lo que él tenía por encima, sus obras, sus títulos y toda su religiosidad, no tenía nada que ver con la vida, porque por dentro estaba muerto en delitos y pecados. Y él necesitaba nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y este es un acontecimiento, es un hecho muy importante. Si nosotros lo logramos captar, es muy importante para nosotros. Luego el Señor le explica ese nuevo nacimiento. Él todavía no entiende, le es imposible a él. ¿Cómo es que puede
no puede entrar por medio de sus propios criterios, por medio de sus propias obras, por medio de sus propios pensamientos que tiene él acerca de la salvación, de la justicia de Dios. Dios está admirado, el Señor está admirado de la respuesta de este hombre, está admirado de su ceguera, de su dureza de su corazón. No puede entender, no puede creer y no puede recibir. Y el Señor entonces continúa haciéndole a Nicodemo, hablando a Nicodemo y hablándonos a nosotros. Entonces el versículo 13 le dice, nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermanos, ¿quién está en el cielo para saber cómo es? Mire, esta palabra tiene una implicación. Déjeme decir una implicación. Hoy en día hay mucho engañador, mucho apóstata, y la gente le gusta oír eso. Usted va a internet, usted va a encontrar cantidades de gente que estuvo en el cielo, que vio el cielo, lo paseó por ahí, un tour por el cielo, otros que tienen tours por el infierno, y vienen y hablan y dicen cantidades de cosas y todo el mundo, uy, sí, verdad, este estuvo en el cielo. La Escritura nos dice un caso excepcional, Pablo, que subió a Londres, pero vio y oyó cosas que inefables, no las puede contar, no las puede decir. Inefable significa que no se pueden expresar. Pero muchos soñadores que tienen sueños, que tienen visiones y todas estas clases de cosas, cuando él dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras, ahora Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Él nos revela realmente lo que es el cielo. Él es el que nos puede decir, nadie subió ¿a quién? Al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan declara vamos al capítulo 1, versículo 18. Y Él nos dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Juan está presentando aquí, dice, las palabras del Señor, nadie subió al cielo, o sea, nadie está en el cielo, sino el que ha descendido ¿de dónde? Del cielo. Entonces comienza a decirle las cosas gloriosas, las celestiales. Nicodemo, nadie está en el cielo, nadie está en el cielo, sino el que ha descendido del cielo. Entonces, fijémonos algo. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo. Hermanos, nos habló por los profetas, pero los profetas no nos aclaran todas las cosas. Nos habló por Moisés, amados hermanos, pero Moisés solamente le dio la espalda ¿a quién? A Dios. No nos pudo aclarar todas las cosas. Dios habló por sueños y visiones, pero no nos pudieron aclarar todas las cosas. Por eso Jesucristo es la plena revelación de Dios. Jesucristo venía a revelarnos todas las cosas. Por eso ustedes no pueden aceptar ninguna otra revelación fuera de la Escritura. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Y si alguien dice que subió al cielo y vio, mis amados hermanos, nadie ha subido al cielo, dice la palabra de Dios. Así es que nunca ustedes pueden darle oído, darle lugar, sueños, visiones y todas estas cosas. El Señor dice, el que tiene un sueño, cuente el sueño. Nada tiene que ver su palabra, la paja con el trigo. Si el Señor ya ha venido y nos ha revelado todas las cosas, todo lo que nosotros necesitamos para la salvación, para la vida eterna y para vivir en este mundo de tal manera que podamos agradar al Señor, está aquí. Hermanos, por eso el apóstol Pedro dice esto. Yo vi el unigénito, yo vi la gloria del Señor.
Pero nosotros vemos mayormente la gloria del Señor. ¿De qué manera? Dios nos ha resumido toda su palabra. Vuelvo y repito, el profeta hablaba, pero no nos daba todas las cosas. El sueño tampoco. Pero hay algo. El que ha estado en el cielo ha descendido y Él ha venido a revelarnos todas las cosas. Y todo lo que necesitamos ya está ¿qué? Revelado en su bendita y gloriosa palabra. Entonces nosotros tenemos la ventaja de que en el tiempo antiguo un profeta hablaba y pasaba tiempo, mucho tiempo, y luego Dios volvió a hablar. Es más, el pueblo de Israel estuvo 400 años sin profecía. Dios en silencio. Y esos 400 años volvió a hablar. Juan el Bautista comienza a llamar al pueblo al arrepentimiento. Dice que este fue el último profeta. Hermanos, pero que tenían que esperar tanto tiempo. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio más grande. Podemos oír la voz de Dios todos los días de nuestra vida aquí en la Escritura. Porque Él ha venido, Él ha descendido, nadie le vio a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios el Padre le ha dado a conocer todas las cosas, Él le dio a su Hijo, para que su Hijo viniera a la tierra y nos revelara todas las cosas que nosotros necesitamos para la vida, para la piedad y para la vida eterna, mis amados. En esta vida, para la piedad y la vida eterna. Pues debemos entender esto y esto debe estar muy marcado en nuestra vida. Entonces nadie subió al cielo sino el que descendió. ¿Y quién es el que ha descendido? El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito. San Juan capítulo 6, 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Jesucristo que estaba en el seno del Padre, como dice Juan en su prólogo, que este era el Verbo y el Verbo era con Dios, era cara a cara con Dios y el Verbo era Dios. Él nos habla de esa persistencia de Cristo Jesús. Entonces el que ha estado, Él es el que conoce todas las cosas y Jesucristo por eso es la plena revelación del Padre. No necesitamos ninguna otra revelación. El canon de las Sagradas Escrituras fue cerrado hace cientos de años. Los 66 libros de las Sagradas Escrituras están completas. Y ustedes recuerdan que el Señor cerró las Sagradas Escrituras de esta manera. Es Apocalipsis 22. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo iba a partir, bueno, Pedro le dijo, ¿y este qué? Hablando de Juan, déjalo que este quede hasta que yo venga. Y hablaba de Juan, la última revelación de Dios. Dice el verso 18, 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, ese canon se ha cerrado. Son 66 libros. Toda la palabra de Dios están contenidas en este libro sagrado que se llama Santa Biblia. Así que Él ha descendido, Él ha venido para hablarnos estas cosas. Y es lo que está diciéndole a Nicodemo. Esto lo digo porque nos da lugar para aportar algo acerca de este tema tan importante y de lo que el Señor está diciendo. Porque muchas personas engañan. Hay muchos engañadores en el mundo, hablando, adulando, llevando a las personas por sueños, por visiones, que Dios me habló, Dios me dijo, estuve en el cielo, vi esto, vi lo otro, y tantas cosas, mis amados hermanos. Lo que nosotros vemos es que no podemos ni quitarle ni añadirle. Ustedes han escuchado muchas personas que le dicen, no, cierren la Escritura, esto no está en la Escritura, esto es pan nuevo, ¿cierto?
¿Qué dice la Escritura? Nadie puede ¿qué? Añadir ni quitarle, porque está cerrado su canon. Todo lo que Dios quiso revelar ya no lo habló. Y Pedro dice, esta es la palabra profética más segura. O sea que fuera de esta no hay ninguna seguridad. Ella es la segura, la que Dios nos ha hablado. Entonces Jesucristo dice que Él ha descendido del Padre. Él descendió. Entonces Jesucristo es el único que posee un conocimiento verdadero de la realidad celestial. Él es el único que posee un conocimiento verdadero de esa realidad celestial. Y es el que ha descendido del cielo. El Hijo del Hombre. Mire, Hebreos 1, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Piénsenos una cosa, que el Señor está diciendo, Dios ahora nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, ¿cierto? Él vino, Él habló por los profetas de muchas maneras, pero ahora viene y nos habla por su Hijo Jesucristo. Pero al final del versículo 3 dice que ahora Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando de la muerte en la cruz, subió, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad. ¿De quién? De Dios. Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Él está diciendo a Nicodemo, ahora ya habla de las cosas celestiales. Este que le está hablando, no le está hablando de sí mismo, le está hablando de lo que vio, de lo que conoció, de lo que el Padre le dio para hablar. Él ha venido a revelarnos la voluntad de Dios. Él ha venido a traernos el conocimiento que Dios quería que nosotros tuviéramos de Él. Ahora, y volvemos a Juan. Entonces le está diciendo, yo he descendido, soy yo el que he descendido del cielo a decirte esta verdad, a declararte esta verdad. El hombre ya no tiene excusa, porque es Cristo quien nos ha hablado. Ahora en el capítulo 6, ahí en San Juan, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el diálogo es muy interesante, porque el Señor Jesucristo le está hablando a Timoteo. Primero ya le he dicho, tienes que nacer de nuevo, estás muerto en delitos y pecados, no hay nada bueno en ti, todo es corrupto en ti, no hay ninguna esperanza para ti, en tu religión, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tus medios, no tienes ninguna esperanza. Pero el versículo siguiente le dice, en capítulo 3, verso 14.
Él le dice, nadie subió, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermanos, no existe absolutamente nadie que pueda, no existe ningún otro medio para la salvación y para la vida eterna. El Señor Jesús quiere que Nicodemo le quede muy claro que no existe absolutamente nada, que la salvación viene de lo alto, que no hay ningún otro medio, como dijo el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es solamente el ungido de Dios, el que Dios ha enviado, el que Dios prometió en Génesis 3:15. Cuando Dios decretó, cuando el hombre desobedece y peca contra Dios, Dios inmediatamente declara juicio, pero en medio del juicio Dios da promesa gloriosa de esperanza, que la simiente, un hijo, una simiente de la mujer de Eva que había pecado, Dios lo levantaría, y que esa simiente se levantaría contra la simiente de la serpiente, o sea, contra Satanás, contra el diablo, y el diablo le iría a calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, indicando de que aquel que había hecho pecar a Eva un día iba a ser derrotado por el que Dios levantaría y establecería. Así que esa promesa gloriosa de la redención, de la salvación y de la vida eterna, tenía ese progreso desde Génesis hasta Apocalipsis, uno lo ve. Pero aquí está el Señor Jesucristo. Esa promesa se estaba cumpliendo. Él descendía, Él venía del cielo a hacer la voluntad del Padre. Dice el capítulo 13 de San Juan, versículo 3. Sabiendo Jesús, espero que lleguen allí, San Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿y a Dios qué? Iba. Allí Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y le está hablando, ¿cierto? Después de allí que tomó y hizo nos dio ese ejemplo y ese testimonio, dice la palabra del Señor. Y luego después viene la transición de Judas, preparando ya el Señor, que él ya sabía que había venido del Padre, que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios, y a Dios ¿qué? Iba. Él cumplía la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, revelarnos la voluntad del Padre y cumplir la voluntad del Padre, para que todo lo que nosotros necesitemos para esta vida y la vida eterna lo encontremos única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se reveló a sí mismo. Dios se reveló a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo tenemos aquí condensado en la palabra de Dios. A veces, muchas veces Dios habla en este día, quiero que me hables, que me digas algo nuevo. ¿Quieres escuchar algo nuevo? Yo quiero decir que la palabra es nueva todos los días. Y saben que las personas muchas veces hacen esto porque desconocen y porque las doctrinas que le han enseñado son supremamente erradas. Recuerde, Dios nos habla aquí. Todos los días Dios nos habla. Todos los días. Y nos revela su voluntad. Todo lo que yo necesito saber para la vida y la vida eterna, para la comunión, para mi piedad, para andar en este mundo de tinieblas, está aquí. Aquí. Él descendió. Él nos comunicó el mensaje de Dios. El Señor le estaba hablando a Nicodemo y hablándonos a nosotros, revelándonos esa verdad, que el hombre no puede por su propia justicia y sus propios medios ser salvo. Esto no venía de la tierra, esto venía de lo alto. Cuando Dios manda, arrepiéntanse, arrepentidos, convertidos y creed en el Evangelio, no es una palabra del hombre. Cuando nosotros predicamos y anunciamos esto, no es una palabra de la tierra, son vasos de barro los que Dios está usando, pero es una palabra del cielo, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, perfecta, inerrante, absoluta, verdad absoluta, para que el hombre
pueda apartarse de sus caminos y recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Lo que debemos reconocer. Él ha descendido, Él nos habla y su palabra es una autoridad para nosotros. Si tenemos a Dios como la autoridad de todo el universo, por ser el creador de todas las cosas, sabemos que su palabra la habló y su palabra permanece para siempre. Y su palabra es la verdad. Y su palabra convierte el alma. Y su palabra hace nuevas todas las cosas. Su palabra es poder porque por ella hizo los cielos y la tierra porque Él mandó y fue hecho. Si necesita fortalecerse, nos fortalecemos en la palabra, en el poder de la palabra y en el poder de la oración. Aquí nos fortalecemos en estas aguas de vida eterna, en este pan de vida eterna. Por eso digo, todo lo que Dios quiere que sepamos. Nuestra vida está aquí. Nicodemo necesitaba saber que esto venía de Dios. El versículo siguiente, el 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, escucha, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo le resumió a Nicodemo el Evangelio. Se lo resumió. Él está diciendo, como lo hizo Moisés, levantó la serpiente. Él ya le dijo: yo soy del cielo, vengo del cielo, vengo a hacer la voluntad del Padre, vengo a decirles, a comunicarles el mensaje del Padre, todo lo que quieren, ustedes necesitan saber para la salvación y la vida eterna. Y ahora le dice: y así como Moisés levantó la serpiente hacia el Hijo del Hombre, tiene que ser ¿qué? Levantado. Entonces le resume el Evangelio: yo he venido para morir en una cruz, para que tú tengas vida eterna. Y él usa este ejemplo que está en Números. Vamos a ir a Números, por favor. El Señor apela a que cuando el Señor Jesucristo cita la palabra, vemos que cuando el Señor la cita, reconoce que la palabra es autoridad, que es Dios quien ha hablado. Por eso las Escrituras, el compendio de las Escrituras, en todas ellas el Señor, por ejemplo, usted encuentra en San Lucas cuando hablando de los profetas, desde Moisés, el Pentateuco, los profetas, ¿cierto? El Señor habló a todos ellos y los citó. ¿Cómo? Como reconociendo que esta es la palabra de Dios y es una autoridad. Ahora, Números capítulo 21. Vamos a ver qué ocurría allí. Versículo 4. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Escucha bien. El pueblo está Dios sacándolo de la esclavitud a la libertad. Pero resulta que en la vida siempre vamos a encontrar circunstancias desanimantes. Pero todo está en la actitud con que nosotros asumimos las circunstancias. Todos tenemos días buenos y días difíciles. Pero todo está en cómo nosotros enfrentamos, asumimos los días. Pero lo primero que encontramos aquí es que el pueblo iba camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se animó el pueblo. Ahora, en su desánimo, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira, de una vez el hombre se está rebelando ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y qué encontramos? Una naturaleza pecaminosa. La naturaleza del hombre, después de la caída del huerto de Edén, recuerden que el pecado de Adán es el pecado de todos nosotros. La muerte de Adán es la muerte de todos nosotros. Pero la justicia de Cristo es la justicia nuestra. Y la vida de Cristo es nuestra vida.
y revela, el pueblo revela su naturaleza pecaminosa, porque se revela contra Dios. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y luego le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. ¿Sabe? Oh, hermanos, el hombre cree que la vida consiste en tener pan y agua. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Escucha bien, ¿cuál era ese pan liviano? El maná que descendía todos los días, que venía ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. ¿Cómo es que, hermanos, las personas se llenan de amargura nunca pueden ver que todo viene del cielo? No pueden ver las bendiciones, no pueden ver la gracia y la misericordia del Señor. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Guarde usted, hermano, que aquí está, cómo manejar, y si mañana no tenga sino agua panela y pan tostado, dele gracias a Dios. Esté satisfecho con el Señor. Alábele y adórele, porque nuestra vida, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro contentamiento no depende de qué comamos, ni de qué bebamos, ni de qué vestamos. No depende de esto. Versículo siguiente. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Oh, hermanos, Dios envía entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Y esto por qué lo hace el Señor? ¿Por qué les envía a Dios serpientes ardientes? Por causa del pecado, porque se habían quejado contra Dios y contra Moisés. Entonces, recuerden una cosa, la queja es pecado. Quejarnos contra Dios es pecado. No tener un corazón lleno de contentamiento es pecado, porque nos conduce a la ingratitud, y la ingratitud conduce a la queja. Ahora, luego dice, ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué murió el pueblo? Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, el pueblo había pecado contra Dios, y Dios es un Dios justo. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios de una vez estableció ¿qué? Juicio. Y murieron. Solamente que Dios aplazó su muerte, pero espiritualmente cayeron. Físicamente después. La paga del pecado es muerte. No se nos olvide. Entonces, murieron muchos. Dios les envió como castigo, como juicio, estas serpientes ardientes. Y luego dice, y murió mucho pueblo. La queja, el no tener un corazón lleno de gratitud, contentos con lo que tenemos, lleva a que el hombre queje contra Dios y vengan cosas más terribles sobre la vida. El versículo siguiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, lo primero que hacen los israelitas allí es clamar a Moisés que interceda por ellos. Pero antes que todo, ellos reconocen que su pecado. Ellos dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ahora piden que Él ruegue, que interceda por ellos delante de Dios. Y Dios, en su gracia, en su amor y su misericordia, Dios responde la petición. ¿Y qué le dice a Moisés? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y
vivirá. Hermanos, entonces Dios le dice a Moisés de qué manera aquel que reconocía su pecado, aquel que estaba arrepentido en su corazón de haber hecho lo malo, de haber pecado contra Dios y contra Moisés, Dios le da una muestra de gracia, una muestra de misericordia. Dios le muestra la misericordia y es: levántate esa serpiente, que creo que viene el signo de la medicina, levanta la serpiente allí, y todo aquel que la mirare a ella, vivirá. La Escritura nos dice en Isaías, dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La serpiente estaba allí colgada, pero nosotros sabemos que nadie puede ser salvo, ni nadie puede encontrar una sanidad sin la carencia de fe. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, ellos reconocieron su pecado, pidieron a Moisés que intercediera, y Dios le dice en compasión y en misericordia, Dios le dice qué tenía que hacer para que ese pueblo que reconocía su pecado colocara su fe y su confianza en aquel elemento que Dios había dado para quien le mirara pudiera ser salvo, pudiera vivir. Y esto es lo que hace el Señor, esto es lo que hace, mis amados hermanos, es lo que le está mostrando el Señor a Nicodemo. Nicodemo conoce la ley, esto está en la Torá, es parte del Pentateuco. Él lo conocía muy bien, este pasaje. Y él está diciendo entonces: yo he descendido del cielo. Yo he descendido del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente, yo voy a ser levantado. Para que todo el que mire a mí por la fe pueda vivir. Porque no hay otra manera de entrar a donde? Al reino de Dios. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que reconocer a Cristo. Tenemos que venir a Él por la gracia, mis amados hermanos, porque no hay otra manera, no hay otro mediador, no hay otro medio. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivía. Oh, amados hermanos, el Señor dice: mirad a mí y sed salvos. No hay otra manera. Nosotros sabemos que a nosotros nos ha mordido. A todos nos mordió la serpiente. Todos nacimos enemigos, rebeldes, opuestos a Dios. Todos nosotros. El mismo pecado de Adán nos tocó a todos nosotros. En Adán pecamos todos y en Adán morimos todos. Pero como les dije anteriormente, también en Cristo somos salvos todos por la muerte de Cristo. Tenemos salvación y vida eterna. Entonces, Él le dice, vamos nuevamente a Juan. Y como Moisés levantó la serpiente, le está diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, dice la palabra del Señor. Y vamos a ir a San Juan 8:28. El Señor está hablando a sus discípulos que donde Él va, ellos no pueden venir. El 28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
Hermanos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Pero encontramos la palabra que era necesario, dice el Señor Jesucristo. Dice, así es necesario. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, no hay otra manera. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, que fuera crucificado, que muriera en aquella cruz. Porque la única esperanza que el hombre tiene. Hermanos, nosotros todos nos rebelamos y pecamos contra un Dios santo y justo. Y ninguno de nosotros tiene ningún mérito para acercarse a Dios por sí mismo. Ninguno de nosotros tenía la posibilidad de alcanzar perdón, misericordia y vida eterna por sí mismo. Estábamos perdidos. Por eso el Señor, de una vez que pecó el hombre, de una vez publicó y decretó la esperanza de salvación y de vida eterna. En el protoevangelio, en Génesis 3:15. Le llamo protoevangelio porque es la primera señal que Dios da de salvación. El hombre peca y Dios de una vez anuncia la salvación. De una vez. Dios declara que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Que Cristo sería Cristo quien destruiría el imperio de la muerte de Satanás. Y Él había descendido para eso, para hacer la voluntad del Padre. Él iba a morir, iba a ser levantado como esa serpiente, para que todo aquel que en Él cree, sigue el versículo siguiente, vamos a mirar San Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa mirada a Cristo es la mirada de fe. Es acercarnos por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él moría para que pusiéramos nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que había muerto en la cruz del Calvario, para que no se perdiera. Esto le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, la justicia no está en tus actos, en tus obras, en absolutamente nada que puedas hacer. Eres un hombre muerto en delitos y pecados. La única forma de salvación es a través de mi obra, a través de mi sacrificio. Yo he venido para morir, para ser levantado como esa serpiente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, y ese es el plan redentivo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios revelada para con nosotros. Mateo capítulo 16. Dice, y desde entonces, Mateo 16:21. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y luego es aquí cuando Pedro aborda al Señor. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendar y dice, no, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pone la mira en las cosas, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor tuvo que reprender duramente a Pedro y le llamó, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo había venido a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él muriera en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida
eterna. Pedro no entendía esto. Pedro no quería que el Señor pasara por esto. Y por eso el Señor le dice a Satanás: Satanás no quiere que ninguno se salve. El deseo de Satanás es que el hombre perezca en sus pecados y vaya a compartir el infierno con él por toda la eternidad. Satanás, su obra terrible, engañando, matando, hurtando, destruyendo, robando, y todas las obras de Satanás no quiere, por ninguna manera quiere, que el hombre alcance el perdón y la salvación, la vida eterna. Si Cristo no moría, no había ninguna esperanza de vida eterna, porque por una herida el Señor traería salvación. Por su muerte, por una herida y por su muerte, recuérdense que la Escritura dice que la simiente de la serpiente le heriría ¿en dónde? En el calcañar. Era una herida, aunque lo mató, pero el Señor resucitó. Por eso lo hace ver como una herida. Fue algo momentáneo, fue algo pasajero. El Señor no quedó en la tumba, el Señor se levantó. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso reprendió. Satanás era el que estaba allí usando a Pedro para decirle al Señor: no vayas a la cruz, no vayas a pasar por ahí, por ese dolor. Muchas veces nosotros actuamos como Pedro. No queremos pasar por el dolor, no queremos pasar por experiencias duras y difíciles. Y quizá piense que hay personas que dicen: yo no acepto eso, yo no recibo eso. Vaya, yo no creía que había hombres soberanos sobre la soberanía de Dios, y que un hombre le pueda decir a Dios: no recibo eso. Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Debemos siempre darle gloria al Señor en todo. Y Pedro intervino de esta manera. Era necesario, porque ya le vimos que dijo: Señor Jesucristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Hechos 2. Versículo 22. Pedro en el sermón, allí en ese sermón, cuando vino la promesa del Espíritu Santo, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, ¿por qué? Por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándoles. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Gloria al Señor. Porque él había dicho también: yo he descendido, y el que desciende volverá, ¿qué? Subirá al Padre. Yo me voy. No estén tristes, le dijo a sus discípulos, que así como él moría, el Padre también lo levantaría, para que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza esté en Cristo Jesús. Por eso la médula del Evangelio es muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si al Evangelio le faltara la resurrección, no era un Evangelio de poder. No era un Evangelio de poder. O sea, no podía cambiarnos, transformarnos el Evangelio. Y si Cristo no muere, la Escritura nos dice que la salvación venía y el perdón venía a través de una muerte. Vemos en el Antiguo Testamento toda remisión de pecados, todo perdón de pecados se hacía por medio de una sangre sustituta. El cordero, el animal, ¿cierto? Cuando Abraham iba a colocar el puñal sobre su hijo, Dios le mostró un carnero y él sacrificó carnero. Dice la palabra que Abraham dijo: Jehová, diré, Dios proveerá, ¿cierto? Dios proveyó cordero en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Y es lo que tenemos.
Era necesario que Cristo fuera a la cruz, era necesario que muriera derramando su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora ustedes entienden por qué el diablo quería también quitarle la vida al Señor de otra manera. Que no fuera la cruz el derramamiento de sangre. Y allí nos muestra la Escritura que una vez sueltos los dolores de la muerte, escuchan, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Entonces era necesario, el plan redentivo de Dios era este, fue entregado por el determinado consejo y conocimiento de Dios. A él lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron, pero Dios lo levantó con poder, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Él es el único que nos puede dar vida eterna, aquel que nos puede resucitar un día. Si el Señor no ha venido y nosotros partimos con Cristo, es el único que nos puede resucitar en aquel día glorioso. Primera de Pedro 3:18. Y nos muestra que la muerte de Cristo, esta muerte es una muerte sustituta. Dice que así se levantó la serpiente allí, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cristo se levanta para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida ¿qué? Eterna, en gloria al Señor. Y dice allí, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por. Entonces, esta es una muerte sustituta. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo sustituye. En lugar de yo pagar por mis pecados, y mi lugar es el juicio de Dios, Cristo Jesús me sustituye. Cristo ocupa mi lugar y yo ocupo el lugar de Él. ¿Qué sucede en este intercambio? Que Cristo vino a hacer la voluntad perfecta ¿de quién? De Dios. Y al hacer la voluntad perfecta de Dios no hubo en él absolutamente ningún pecado. O sea que Cristo ostenta que la justicia. Cristo es justo, es irreprensible, es santo y es perfecto. Obró de acuerdo a la ley y a la voluntad del Padre, la cumplió, lo que nosotros nunca pudimos. Así es que Él tiene esta muerte. Él es justo, dice, el justo por los injustos. El que no cometió pecado ocupa mi lugar en la cruz y muere por mí. Por eso la Escritura dice que al estar en Cristo, nuestra unión con Cristo, nosotros hemos muerto con Cristo. Y en la resurrección de Cristo, Cristo nos levantó por la fe. Y por esa unión con Cristo, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la unión con Cristo. Así que no hay manera de, por eso dice, el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Cristo muere como una muerte sustituta, lo mismo que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pecador llevaba el macho cabrío, la oveja, el cordero, la vaca, y ¿qué hacían allí? Le mataban, le sacaban la sangre, y esa sangre era expiación. Por ese derramamiento de sangre de ese animal, el pecador era perdonado. Por eso Juan anunció, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando decía Cordero, tenía que ver con sacrificio, con una muerte. Este es el que va a morir por los pecadores. Este es el que le quitará el pecado al pecador. ¿Por medio de qué? De un sacrificio, por medio de su muerte. Y dice, también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie puede entrar al reino de Dios, sino a través de la justicia de Jesucristo, a través de su sacrificio y de la justicia del Señor. Entonces, Cristo muere en lugar del pecador, y además de que Cristo muere en mi lugar, Él me concede algo: su justicia, su perfecta obediencia. Él me concede su justicia. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús.
Por eso cuando nos acercamos al Padre, el Padre nos recibe amorosamente. Cuando venimos ante el Padre, venimos con una plena certeza y confianza. Acerquémonos confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. Porque el que está en el trono de la gracia es el que descendió y ascendió y murió y dio su vida. ¿Por qué? Por nosotros. Y estamos en Él. Podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia y saber que Dios está allí para oírnos, para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos lleva a Dios por medio de su sacrificio y nos concede la justicia. Por eso Dios no nos mira a nosotros. Por eso nadie se puede presentar a Dios por medio de sí mismo. Necesita de este sacrificio. Todos los que en el Antiguo Testamento se acercaban a Dios lo hacían por medio de ¿qué? De un sacrificio. Usted ven a Caín y Abel, se presentaron por medio de ¿qué? De un sacrificio. Y todo aquel que se presentaba a Dios era por medio de un sacrificio. Ningún hombre puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, si no es con un sacrificio. Y en ese sacrificio tiene que estar involucrada la sangre, un derramamiento de sangre. Hermanos, ninguno. Nicodemo le dice al Señor, no puedes entrar al reino de los cielos, tú lo sabes, necesitas un sacrificio. Y así como la serpiente estuvo allí, reconocían su pecado, venían a ella, la miraban, ponían la mirada en ella, así es necesario que el hombre ponga la mirada en mí, en aquel que será levantado en la cruz, en aquel que muere en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, tenemos aquí, mis amados hermanos, lo que implica, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo. Y quiero darles un detalle aquí cuando el apóstol Juan nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan usa esta palabra de la vida eterna, hermanos, al menos 15 veces en el libro de Juan. O sea que él es reiterativo. Juan escribió su evangelio, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, como lo dice al final, que ese es el propósito. Recuerden que estamos recorriendo el evangelio de Juan y el propósito es ese. Dios hizo muchos milagros, muchas cosas. Si ellas se hubieran escritas no cabían los libros, pero las que tenemos escritas, las que Dios nos dejó, es para que conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él y confiando en Él tengamos la vida eterna. Así es que, amados hermanos, Jesucristo murió por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, mis amados hermanos, fue sustituto. Él hizo una muerte expiatoria, expiar, perdonar nuestros pecados. Así es que usted y yo debemos vivir eternamente agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho. No merecíamos, Él lo hizo. Así es que cuando uno puede mirar la obra de Cristo en la cruz y en la vida de uno, no puede haber algo mayor, un amor mayor en su vida. En su vida no puede haber algo más importante que Jesucristo. Nada en esta vida puede ser más urgente que buscar el rostro del Señor. No puede haber un amor mayor en nuestro corazón que el amor hacia el Señor. Ningún ser humano en esta tierra, por bueno que sea, puede ocupar el lugar del Señor en tu vida. Dios el Padre nos dio su unigénito. Dios el Padre no todos dio 3 hijos, no. El unigénito. Hermanos,
Si nosotros para salvar a una multitud de pecadores tuviéramos que entregar a nuestros hijos, usted y yo lo haríamos. Usted y yo no íbamos a ser como Abraham. No. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él dijo, cuando descendió el Espíritu Santo, este es mi Hijo amado. Dios no amaba a nadie más como a su propio Hijo. Los afectos de Dios por su propio Hijo. Pero aún siendo su Hijo amado, en el cual Él tenía completa complacencia, en el cual tengo complacencia, Él no dijo de otro, este es mi Hijo, otro amado, en el cual también me complazco. No, Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos. Pero cuando nosotros miramos lo que hizo Dios el Padre por nosotros, no nos queda más que rendirnos al Señor en gratitud, en amor. ¿Qué es lo que nos debe seducir del Señor? No es el miedo del infierno, es el amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Y si usted no sabe responder a ese amor, pídale al Señor que le enseñe a responder a ese amor. En fe, en obediencia, en diligencia, en entrega. Que realmente vivamos para el Señor. Que realmente nosotros manifestemos el amor por Cristo. Que nosotros respiremos a Cristo, que nuestros poros respiren a Cristo, que nuestro anhelo y nuestra relación y nuestra pasión por Él sea profunda. Hermanos, algo personal que me sucede, yo veo a Cristo allá en el monte de los olivos, sudando como gotas de sangre y pidiéndole, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Veo a Cristo allí en un momento tan difícil, pero aún por encima de lo que Él quiere la voluntad de su Padre, y va a sufrir y va a ser abandonado por el Padre para luego nosotros no ser abandonados por Él. Él lleva la vergüenza, Él va a llevar la vergüenza nuestra porque el pecado trae vergüenza. Él lleva el peso de nuestros pecados, pero sobre todo Él va a recibir el peso de la ira y el juicio de Dios, abandonándolo allí. Su Hijo amado es abandonado en la cruz. Yo sé que si nosotros amamos a nuestros hijos, nunca los vamos a abandonar. Nunca, usted nunca abandonará a su hijo. Por muy malo que éste sea, usted lo llevará en su corazón, se acordará de él, no lo abandonará. Porque si vosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a los hijos, nunca lo abandonaría. Pero Dios el Padre sí abandonó a su Hijo, amado y eterno, en el cual Él se complacía. Así es que estamos en deuda con el amor que nosotros profesamos al Señor. Cuando nos cuesta leer la palabra, cuando nos cuesta orar, cuando nos cuesta acordarnos qué es lo que el Señor dice, y por encima está nuestro carácter, nuestra conducta y todo lo que nosotros pensamos. Cuando por encima están nuestros seres queridos, cuando por encima está el placer, el bien de las cosas de este mundo, y no está el Señor. Les estás enviando un mensaje a Dios. Tú amaste a tu Hijo, pero yo no lo amo. Mi amor, no hay ninguna respuesta. Así es que, amados hermanos, en nuestra vida debe haber una respuesta al amor de Dios. Debemos amarlo como el Señor dice en su palabra. Todas las cosas, aunque ningún hombre
ha amado a Dios sobre todas las cosas, sobre Jesucristo. Pero en el amor de Él, Dios nos enseña para que cada día lo amemos y podamos vencer. Podamos dejarlo todo por amor a quién, a Cristo, así como Cristo lo dejó todo por amor a nosotros. Eso del sufrimiento de Cristo y ser abandonado por el Padre es algo que no me lo puedo quitar de mi mente y de mi corazón. Dios habló de su Hijo como su Hijo amado. Pero también Dios en la cruz abandonó a su Hijo amado para no abandonar a pecadores como usted y como yo. Así es que, amados hermanos, debemos ser sinceros, limpios, puros, santos y amadores del Señor, profundamente amadores de Dios. Que los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos hablas, eres tú quien nos llamas, eres tú quien nos amonestas, eres tú quien nos corriges y eres tú quien nos adviertes. Amado Dios, gracias por esta porción de tu bendita y gloriosa palabra. Cada día, Señor, podemos entender más, comprender más todas las cosas. Pues tú prometiste, Señor, que a través de tu Hijo nos daría todas las cosas, la revelación de todas las cosas que necesitamos. Señor, enséñanos a conocerte cada día. Entre más te conozcamos, también nos conoceremos a nosotros. Entre más te conozcamos, Señor, pueda crecer nuestro amor, nuestros afectos por ti, bendito Dios. Podamos verdaderamente sentir el amor que nos motiva a querer vivir tu palabra, a querer dejarlo todo por ti, mi Señor, a querer renunciar al mundo, al pecado y a todas las cosas que pueden ser impedimentos para vivir una vida en comunión contigo, Señor. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, míos. Míranos, Señor, que hay en nuestra vida que no nos permite amarte correctamente, que no nos permite entender correctamente tu verdad. Señor,